la gran decisión de convertirme en arquitecto y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera profesional. Bueno, no quiero generalizarlo, pero algunos compañeros con los que yo he trabajado y algunos con los que trabajo, creo que es como una crisis del desarrollador. La cultura definitivamente. La cultura que tenemos no solo en Colombia, porque también estoy en proyectos en Perú y son culturas muy similares entre Colombia y Perú. Entonces, yo lo que podría decir es que más es una cultura latinoamericana. En Norteamérica el tema de la cultura es muy estricto. Entonces, tú no puedes empezar, tú no puedes ni siquiera abrir el IDE de desarrollo, estoy exagerando, pero es como por idea, sin tener un diseño aprobado. Sí, entonces la empresa dirá, ¿por qué le pago a usted como arquitecto si tengo la inteligencia? Entonces yo también puedo hacer eso, preguntarle a la inteligencia y me ahorro el nivel de persuasión que tiene un arquitecto es también indispensable en un proyecto. Tomar supuestos, suponer algo, eso es un pecado muy grande. Cuando uno supone que algo debería ser así, resulta que no es así. La mejor inversión que yo he hecho en mi vida, sinceramente. Hola, hoy tengo el gusto de entrevistar a un ex compañero de trabajo y colega y un amigo arquitecto empresarial de software con gran trayectoria en el mercado, bilingüe y actualmente trabajando para una empresa en el exterior. Vamos a hablar de su camino profesional, de cómo es trabajar en equipos globales y qué podemos aprender quienes estamos creciendo en este rol. Con ustedes, Andrés Zambarano, bienvenido, un gusto tenerte Muchísimas aquí. gracias, gracias. Es un honor estar acá en este canal, compartir mi experiencia y colaborar también con un compañero arquitecto, que no. Vale, Andrés. Bueno, para comenzar a conocernos, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste a ser arquitecto de arquitectura empresarial de software? Bueno, inicialmente el tema de arquitectura no estaba dentro de mis propósitos como profesional. ¿Porque digo que no estaba? Porque cuando yo empecé con temas de desarrollo, yo no veía la arquitectura algo como tan tangible dentro del desarrollo. A medida que yo fui avanzando y teniendo un poco más de experiencia laboral y también un poco más de conocimiento en temas de desarrollo, me empecé a dar cuenta que la arquitectura era un rol supremamente importante en todo lo que converge el desarrollo de software. Y ahí empecé a investigar un poco más, a empaparme un poco más del tema y, y empezó a despertar esa pasión en mí de los temas de arquitectura, de, de cómo en realidad nace un tema de desarrollo, porque el desarrollo no es solamente sentarme frente a una pantalla y un teclado y empezar a teclear sin ningún propósito, sino que va un poco más allá de entender y empezar a diseñar eso que se quiere, ¿sí? Y ahí me di cuenta que la arquitectura tiene ese gran rol importante dentro de esas fases de desarrollo y eso fue lo que más me llamó a mí la atención. Y por eso decidí, tomé la gran decisión de convertirme en arquitecto y, y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera profesional. Vale. ¿Y cuál fue ese punto de inflexión que te hizo decir, esto es lo mío, esto es lo que yo me voy a enfocar de aquí en adelante cuando después de programar, pasar por algunos roles después del pregrado y que dijiste, por acá es el camino a seguir? Bueno, existen varios puntos de inflexión. El primer punto de inflexión que yo tuve fue cuando, eh, en mi caso particular, yo tuve una especie de como obstáculo cuando estaba presentando mi proyecto de grado en el pregrado, y ese obstáculo fue que pues, el compañero que yo tuve no pudo seguir conmigo, era un proyecto de grado en pareja, entonces a mí me tocó asumir el rol completo, empezar a diseñar, empezar a estructurar, hacer levantamiento de requerimientos, desarrollar, por supuesto, hacer absolutamente todo en el proyecto. Entonces hay un punto de inflexión que fue, eh, en realidad hay alguien que genere o haga todo esto en una sola persona, o sea, existe
un rol que cumpla toda esa responsabilidad, porque en este momento yo lo estoy haciendo, decía yo. Ujú. Entonces, decía, tiene que existir un rol o algo que se encargue de entender las necesidades del cliente, diseñarlas, a, probablemente desarrollarlas y llevarlas un escalón más allá. De Entonces yo quedé acuerdo. como con esa espinita de que sí existía. Mi segundo punto de inflexión fue, una vez trabajando para un proyecto un poco grande, me tocó asumir, bueno, pasó algo particular y fue que el líder de desarrollo que teníamos estaba asumiendo temas de diseño y arquitectura por Ok. cosas ajenas al proyecto. Y resulta que esa persona eh, renunció, salió del proyecto y, y entonces empezó a caer la responsabilidad sobre como los desarrolladores que veamos en ese momento y uno de los que tuvo como esa responsabilidad de empezar a tener una especie de rol sobre diseñar y empezar como a generar y entender un poco más de la arquitectura del proyecto a un poco un nivel transversal. Entonces ahí empecé yo como decir, ve, este está como interesante este tema de poder empezar a adquirir ese tipo de responsabilidades, más que el conocimiento, fue más la responsabilidad, lo atractivo en ese momento. Y mi último punto de inflexión fue ya como líder técnico en un cargo que tuve, que ya me tocaba sentarme en las mismas mesas de trabajo con los arquitectos y ahí, claro, uno se empapa mucho más de lo que un arquitecto puede llegar a generar, el impacto que puede tener un arquitecto en un proyecto. Y fue algo que yo dije, esto es lo que quiero ser, esto es lo que me apasiona, el mundo del software es lo mío y quiero seguir por esa línea. Entonces ya me veía identificado, los tomaba como una referencia y en ese momento empecé a hacer una retrospectiva de todo lo que yo había vivido y empezar a sacar como esos puntos clave, esas personas clave que aportaron también en esa carrera que llevaba hasta ese momento y empezó todo a conectar, empezó a hacer match, empecé a entender por qué se hacían así las cosas y ahí fue cuando yo tomé la decisión y llevar mi carrera profesional al siguiente nivel y ahí fue cuando definitivamente decidí hacerlo. Ok, perfecto. O sea, hiciste todo el recorrido. Comenzaste desde la etapa de desarrollo, pasando de líder técnico hasta ya tener como el rol de arquitecto y ver una vista global y no solo ver un árbol, sino ver todo el bosque completo. Es Excelente. correcto, es correcto. ¿Y qué recuerdas de tu experiencia trabajando en Colombia? ¿Cómo te formaste principalmente? ¿Cómo me formé académicamente o Sí, profesionalmente, técnicamente? las dos, tanto Académicamente, académicamente como profesionalmente. ok, tomemos los dos mundos. Académicamente, eh, bueno, pues yo hice mi pregrado en la Universidad del Bosque Ujú. eh, y pues uno obtiene pues el conocimiento muy, eh, no digamos que básico, sino lo necesario para uno poder empezar a ejercer y arrancar con su carrera, ¿sí? Como Ujú. me decía un profesor, que era que uno tenía un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, ¿sí? De acuerdo. Entonces la idea era empezar a generar, a hacer profundidad sobre algo que yo quisiera, ¿sí? Entonces generar en ese mar de conocimiento, empezar a excavar y tener un poco más de profundidad en algo. Entonces ahí opté por el desarrollo. Hubo un momento de mi carrera donde creo que, bueno, no quiero generalizarlo, pero algunos compañeros con los que yo he trabajado y algunos con los que trabajo, creo que es como una crisis del desarrollador, donde los temas de desarrollo, los temas técnicos, los pasos a producción, los bugs o todos los problemas que se puedan generar en un software, llega un momento en que lo agobia a uno y uno dice, no quiero más desarrollo, esto me satura mucho, me abruma mucho.
Entonces yo había tomado la decisión de estudiar algo más por un lado gerencial, entonces irme más como una rama administrativa. Y ahí fue cuando opté estudiar una especialización en gerencia de proyectos. Pero Ujú. después me di cuenta que el mundo gerencial, que no es un mundo muy ajeno al desarrollo cuando estamos hablando en temas de proyectos de software, también es un tema supremamente complejo. Entonces es algo que lo abruma a uno también mucho. Sí, es Y más sencillo manejar máquinas que manejar personas. sí, sí, sí. Lo que me decía cuando la estuve estudiando, me acuerdo que un profesor me decía, las máquinas no se enferman, el software puede que falle, pero nunca se va a enfermar, nunca va a tener rabia, nunca va a tener felicidad, ni nada, cosa que las personas sí. Entonces aprender uno a manejar personas, que no estoy diciendo que no las pueda manejar, sino que es un tema totalmente nuevo, es una habilidad blanda que muchas personas no tienen, aprender a manejar personas también es otro universo. Entonces, llegar a hacerlo también tiene su complejidad. Pero resulta que a medida que yo estaba empezando a irme por ese lado, empecé a extrañar de nuevo el desarrollo. Es como esa relación tóxica que tiene uno de desarrollador, ¿sí? Sí, Y la empecé a extrañar mucho y a medida que yo me estaba yendo por el lado gerencial, eh, seguía yo programando, haciendo mis cosas, a veces uno que otro reto de programación y todo eso. Y ahí me di cuenta que no podía vivir sin el software, sin la programación. Y decidí retomar el camino del desarrollo. ujú, Y como te comenté ahora, mis puntos de inflexión y todo eso me llevaron a descubrir que podía tener las dos cosas, ¿sí? Ni los irme dos mundos. de todo por el lado gerencial, ni tampoco irme del todo por el desarrollo, sino mezclar las dos cosas. Y ahí descubrí la arquitectura y ahí fue cuando finalmente dije, sí, esto es, por aquí es, y tomé la decisión de hacer la especialización en arquitectura empresarial de software. Súper bien. Si uno como que pasa por ese camino de, ¿qué elijo? El camino A, gerencia de proyectos donde todos han trabajado y tienes 20 amigos del pregrado que han hecho especialización en gerencia de proyectos, o tienes unos pocos identificados que han enfocados en los temas de arquitectura y a mí me parece que la arquitectura tiene como un poco de esos dos mundos y pues súper interesante. Ahora, Sí. ya que hiciste la especialización en arquitectura de empresarial de software, ¿cómo defines el rol del arquitecto empresarial de software? El arquitecto, eh, bueno, en mi opinión personal, el arquitecto tiene un rol supremamente importante en un proyecto. Eh, han habido casos donde hay proyectos que han salido muy bien sin necesidad de un arquitecto, Ujú. pero no porque no exista el rol como tal. O sea, una persona que esté específicamente nombrada como usted es el arquitecto, sino porque hay gente que tiene muy buena experiencia y conoce temas de arquitectura y la aplica sin necesidad de ser o tener la etiqueta de arquitecto. Y esos proyectos salen muy bien. Entonces no se trata de que un proyecto tenga como tal el rol o la etiqueta específica en una persona de arquitecto de software o arquitecto de soluciones o arquitecto de cualquier rama de la arquitectura, sino se trata de llevar esos conocimientos y ponerlos en práctica en un proyecto. Entonces es ahí donde yo digo que el arquitecto tiene el rol supremamente importante en cualquier proyecto de software, porque esa es la base, como los cimientos que se tienen que plantar en un proyecto para que de ahí en adelante todo salga muy bien y no encontrarse uno con sorpresas o cosas con las que después uno tenga que lidiar y de pronto que salgan las cosas un poco más costosas cuando se tuvieron que haber hecho al derecho y, y no después hacerlo como caigan. Entonces, alguna vez hablando con un colega, con compañeros de trabajo y sobre todo con amigos así que no hacen parte del mundo del software, que también me preguntaban, pero ¿qué hace un arquitecto? ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante un arquitecto en un proyecto? Entonces yo les decía, no les voy a hablar en temas técnicos, no voy a abundar en terminología tan técnica porque probablemente sea algo
totalmente nuevo para ustedes y que no me van a entender como yo quisiera explicarlo, voy a llevarlo a un tema que es mucho más común y mucho más cotidiano para ustedes. Entonces yo les decía, si ustedes quieren construir una casa, lo primero que usted tendría que hacer en una casa es la base, el cimiento, ¿sí? Ujú. Bueno, aparte de que pues existen todos los blueprints y los diseños y todo eso, ¿no? Eso son fases previas, claro, el diseño. Pero mi punto es, usted primero en una casa no construye el techo. Usted necesita construir primero su cimiento, sus bases y el techo. Usted nunca empieza, no, hoy quiero construir esta ventana, mañana construyo el techo, después construyo el piso, después construyo una pared y después pongo una chimenea. No, o sea, existe un orden para que el proyecto salga satisfactorio. De lo contrario, si usted empieza por el techo, muy probablemente esa casa nunca vaya a A salir tener bien, éxito. ¿sí? Entonces es ahí donde ese arquitecto toma esa fuente importante, ese rol importante en el proyecto para que ese tipo de cosas no pasen, sino que se hagan de la mejor manera, teniendo en cuenta las herramientas que se tienen a la mano y cómo deberían emplearlas de la mejor manera para que el proyecto salga exitoso. Sí, de acuerdo. Vale. ¿Y qué marcos son los que más utilizas en tu día a día? Tenemos TOGAF, 6, Sagman, cualquier infinidad de frameworks que nos han enseñado y que siguen saliendo y que uno tiene que seguir aprendiendo. ¿Tú cómo lo utilizas en tu día a día? Bueno, hoy en día no estoy utilizando tanto de esos frameworks tan específicos de arquitectura, pero es más por un tema de necesidad del negocio. Mm, No quiere decir que si no se usan, las cosas van a salir mal, ¿no? De lo contrario, cada proyecto y cada necesidad exige y demuestra qué es lo que necesita, ¿sí? Digamos, hoy en día ujú. estoy utilizando más Scrum, ¿sí? Metodologías Ok, ágiles, pero es porque el mismo negocio me lo demanda. Pero también ha habido negocios donde el tema va mucho más allá, donde es una cultura también de la misma empresa, donde se requiere por temas de estándar de utilizar un marco específico. Entonces, he utilizado TOGAF, he ujú. utilizado SAFe, Scrum, como ya lo dije. Eh, en algún momento se me escapa en este momento el nombre, pero existía una especie de híbrido entre un marco de trabajo que utilizaba una combinación entre metodologías ágiles, PMI y algo de TOGAF. Entonces, que era Ya. como algo OpenAI. ágil, perdón. OpenAI. No, no, era otro, pero se me XP. escapa el nombre. No era tan XP, pero tenía todo como la parte de gerencia, Ujú. no tanto como en cascada, porque había una parte de agilismo sin dejar al lado las cosas de TOGAF, ¿sí? Todo su marco de trabajo y sus áreas de arquitectura y cómo llevar a cabo la arquitectura en sus fases. Entonces Ok. era como una mezcla, ¿sí? Pero, como repito, el negocio, el mismo proyecto le va a dictar a uno cuál es el mejor marco de trabajo para poder desarrollar ese proyecto. Como hoy De en día acuerdo. se sigue utilizando Cascada, por ejemplo, hay Ujú. muchas personas que dicen que Cascada no es la mejor metodología para llevar un proyecto, pero hay proyectos aún que funcionan con Cascada. O sea, no, puede ser que mucha gente no le guste, pero pues algunos proyectos les da resultado, como hay otros Sí, proyectos claro. que utilizan ROP. Entonces, es necesidad del proyecto. Pero volviendo a la Vale. pregunta, hoy en día estoy más por el tema de Scrum, con el agilismo, es lo que nos está Ujú. dando en este momento el resultado y es pues, lo que exige el negocio en este momento. Aplicas el framework y te adaptas a la necesidad de la empresa o del mundo en que estás trabajando en ese momento. Perfecto. Sí, 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 Eh, sí. Nos adaptamos. ¿Qué diferencias claves notas entre trabajar en Colombia y una empresa en el exterior? ¿Cuáles son así las grandes hitos que tú dices, uy, esto sí es completamente diferente? La cultura definitivamente. La cultura que tenemos no solo en Colombia, porque también estoy en proyectos en Perú y son culturas muy similares entre Colombia y Perú. Entonces, Ujú.
yo lo que podría decir es que más es una cultura latinoamericana, ¿sí? Ok. Con la cultura norteamericana. Entonces, una diferencia, por ejemplo, es que no sé si pasen todas las empresas, pero me he encontrado casos donde en Colombia, vamos a hablar en términos de Colombia, uno muchas veces empieza el diseño de un proyecto y a la par va empezando uno con desarrollo. Ah, Aún así, sin tener de pronto un diseño aprobado. Pero es más ujú, por, yo creo que es más por un tema de que el arquitecto se siente como muy seguro de que ese diseño va a salir. ok. Pero, pero van las cosas como muy en paralelo, ¿sí? Y si Ujú. algo cambia en el diseño, decimos, no, estamos trabajando con agilismo, entonces Y nos tenemos que cámbialo. adaptar al cambio, ¿sí? Esto no puede Ujú, por qué ser un stop, nos adaptamos al cambio. Eso es una de las cosas que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, especialmente en Colombia, de lo que me ha ujú. tocado. En Norteamérica, el tema de la cultura es muy estricto. Entonces, ¿En serio? tú no puedes ni siquiera abrir el IDE de desarrollo. Estoy exagerando, pero es como para que te idea, sin tener un diseño aprobado. Por Ya. ejemplo, lo último que hice, mis últimos estudios, mi proyecto de grado, me exigía tener un diseño aprobado antes de desarrollar. Y yo decía, Mm, no, pues, ¿qué se van a dar cuenta? Yo puedo empezar a desarrollar, yo puedo empezar a echar mi código y sí. a medida voy empezando. Eh, ellos saben cuando uno infringe la regla. Ellos saben de alguna u otra forma, ellos Ujú, dicen, si este desarrollo no está aprobado, según los cálculos y las experiencias que también tienen ellos, pueden ujú. decir, este desarrollo está atrasado y esto tendría que salir en tanto tiempo y Ok. resulta que, por ejemplo, si me aprobaron el diseño hoy y al siguiente día terminé el desarrollo, como que algo no cuadra, ¿sí? Sí, Entonces claro. son muy estrictos en ese tema. Entonces el Pero tema súper bien. es muy eh, diferente. Eh, Pero bueno, me parece interesante eso y sería bueno adoptarlo en Latinoamérica, porque acá sí es trabaje sobre la marcha y uno no termina el diseño de arquitectura y ya los desarrolladores ya tienen implementado. Y cuando uno se da cuenta, el diseño está en contravía de todo lo que ya implementaron y toca volver a cambiarlo y reajustar y ahí comienzan los reprocesos. Entonces, uy, exacto. Entonces, esa es sería una de muy las interesante. cosas. Ellos se cuidan mucho los reprocesos porque al Ujú, final es un tema de costos. O sea, hacer un reproceso, hacer un cambio, eso es dinero, el que se ve ahí ujú, involucrado. Entonces ellos tratan de evitar todo ese tipo de cosas porque ellos también dicen que se invierte mucho dinero en fases previas para hacer estimaciones en temas gerenciales, alta gerencia, hacer todo el tema de inversión también, porque pues en teoría, si uno estima un proyecto, uno tiene que estimar personas, recursos, eh, infraestructura, todo lo que converge en un proyecto de software. Ellos tienen un ujú. estimado y aún así que en los temas gerenciales se calcula un poco más de lo que da el presupuesto, que es lo que le llamamos coloquialmente el colchón. Ellos tratan de que eso no exista. Aún así existe, pero tratan de que eso sea un monto Muy inexistente para mínimo. el proyecto, ¿sí? Porque ellos se supone que en un mundo rosa esto debería funcionar así. Entonces tratan de llevar todo muy al pie de la letra para evitar reprocesos y costos y todo eso. Al final del día todo es dinero. Entonces, si Claro, estamos atrasados porque un diseño no salió, pues no se justifica que metamos más gente porque no estaba dentro del presupuesto, ¿sí? Para poder llegar más rápido a la fecha de entrega. Entonces, tratan de que eso no pase. Y al final del día todo se resume en temas de costos, de dinero. Y ujú. eso es lo que hace la cultura también de la industria que se lleva allá. Esa es la gran diferencia que yo he notado.
Existen otras, pero son Súper muy bien. pequeñas. Pero eso es más por temas de, de la industria como tal, Ujú. de las formas como ellos quieren hacer sus procesos de software. Son más estructurados, más enfocados a pensar antes de ejecutar. Y Sí, ya con este diseño sí. aterrizado, ahí sí lo implementan. Por ejemplo, me he notado una cosa muy particular allá, que en Colombia yo la veo, voy a poner el ejemplo en Colombia. Ujú. No siempre, pero en muchas empresas se tiene un rol de arquitecto de software, arquitecto de infraestructura, arquitecto de datos, arquitecto de seguridad y arquitecto de soluciones, por poner esos ejemplos. Sí. Allá ellos engloban todas esas áreas en un solo arquitecto muchas veces, ¿sí? Ujú. Existen también los otros roles, pero en teoría es una persona, o sea, existe también un grupo de arquitectos, ¿no? Pero como que todas esas áreas de conocimiento en arquitectura se desempeñan en un solo arquitecto. Normalmente lo llaman arquitecto de software, algunos arquitectos de soluciones, pero es ese rol el que existe ahí, ¿sí? Y Sí. todos los otros grupos técnicos se apoyan con él, ¿sí? Mm. Cambio, digamos, nosotros en Colombia eh, nos apoyamos es con el especialista de esa área de conocimiento, ¿sí? Usted es el arquitecto de datos, el especialista en datos, entonces uno se apoya en eso, sin decir que uno no tiene el conocimiento en esa área, sino que de pronto uno quiere profundizar un poco más o tener un segundo punto de vista sobre Ujú. esa rama específica. Allá no, allá Sí. se concentra más en una sola persona, ¿sí? Entonces Ya. encuentra uno que los roles para ser arquitecto son los requerimientos son supremamente amplios, porque, pues claro, abundan en casi todas las ramas de la arquitectura. O sea, tienen que tener un gran conocimiento ese arquitecto líder para poder tener como esa visión global y apoyarse en los diferentes dominios. Y es como un apoyo adicional al arquitecto líder. Uy, Sí, muy bacano. sí, Así deberíamos trabajar. Me llevo muy buenas ideas para proponer. sí. Vale. ¿Y cómo logras alinear la arquitectura con la estrategia del negocio? Ahí, ¿cómo es tu rol y cómo has trabajado en Estados Unidos con este escenario? Bueno, eh, principalmente lo que uno hace para alinear la estrategia de negocio es eh, las entrevistas que uno normalmente tiene con el cliente, ¿sí? O Ujú. sea, existen ciertas sesiones donde uno se sienta con el cliente y empieza, no de manera técnica, sino empieza uno a abundar un poco más sobre su día a día. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Muéstrame cómo, quiero ver cómo es su procedimiento para hacerlo. Hay muchas veces, por ejemplo, en los que uno se fija en cuántos clics hay para llegar a hacer algo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de detalles pequeños que hace uno en las entrevistas eh, le ayudan a uno mucho a entender un poco más de cómo lo están haciendo hoy y cuáles son los puntos en los que uno puede mejorar esa necesidad basada en una arquitectura, ¿sí? Ok. Y así es como lo hemos empleado. Hoy en día, por ejemplo, en mi rol actual, en lo que estoy haciendo actualmente, eh, yo me siento con ese es el CTO de la empresa, el, 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 el jefe técnico, el presidente técnico, Ujú. eh, y él me dice, mire, lo que yo quiero es que la aplicación en este momento me haga esto, esto y esto. Entonces yo Mm. le digo, ok, eh, como es el jefe técnico, entonces yo hablo con él de manera técnica. Yo le digo, ok, listo, eso lo podemos hacer así, así, así. Lo podemos hacer de esta forma, lo podemos hacer con esta forma y también con esta forma, pero si lo hacemos por acá es mucho más eficiente porque tenemos estos beneficios y se los comento, y si lo hacemos por acá tenemos estos pros y contras. Entonces, pero todo muy técnico. Pero también existe el otro lado que no es técnico, que con el que también me siento, y es que me explican de una manera como quieren que una persona vea el producto final.
Entonces, Ok, ellos quieren, por ejemplo, bueno, tenemos una política que no se pueden hacer más de 2 clics para llegar a una funcionalidad, ¿sí? ya. Entonces, existen excepciones donde pues, se hacen 3 clics o 4 clics, pero porque son necesidades muy específicas, funcionalidades muy específicas. Entonces están las excepciones. Pero en Ujú. general todo debería ser en 2 clics. ¿Por qué? Porque nuestro usuario final eh, son niños, ¿sí? Es una plataforma para educación Oh, infantil. Entonces uno no tampoco puede, o sea, tenemos que entender nuestro público objetivo y ver que existen cosas donde no podemos complejizar más de lo que se puede, ¿sí? No claro. puedo poner a un niño de 5 años que está aprendiendo alguna habilidad, haga clic en el botón no sé, de configuración y genere esto y haga esto, ¿no? Porque no está dentro de su alcance. Entonces es la forma de llevar eso a lo más fácil posible para nuestro público objetivo. Y es ahí cuando yo me siento con la parte no técnica, en este caso es el sponsorship del proyecto, y él me explica, esto lo queremos hacer así, nuestro público objetivo, por supuesto, me dice, son niños o son padres de niños y, y esto es una plataforma de educación, esto no es una plataforma para generar un requerimiento técnico, entonces necesitamos colocar un formulario súper extenso, por ejemplo, para registrarse o un formulario para generar una inquietud. Entonces, son cosas sencillas. ¿Cómo lo hacen? Entonces, digo, explíqueme cómo quisiera usted hacerlo, cómo le gusta, qué colores quiere, eh, esos requerimientos no técnicos o esas funcionalidades no técnicas que también son muy importantes en la arquitectura. ¿Sí? No se trata Mm, de tener un servidor eh, de 1000 gigas con 64 gigas de RAM, ¿sí? Sino que se trata de tener también en cuenta ese tipo de cosas que hacen diferencia en una arquitectura y en el resultado final. Y todo eso se lo da a uno las entrevistas. Y así es que yo me enfoco y levanto mis arquitecturas. pues, súper bien. O sea, estás de la mano tanto con la parte técnica como la parte funcional y para lograr ese público objetivo que es hacer de A a B y no hacer A, B, C, D, F, G, como lo hacemos acá, que le ponemos pasos y pasos y pasos, sino lo más simple que se logre. Uf, genial. Uy, muy interesante. Correcto. ¿Y qué tecnologías estás trabajando? ¿Estás trabajando para tus soluciones temas cloud, temas on-premise o cuál es la tendencia que están trabajando actualmente en tu empresa? En este momento estamos todo en la nube. Ok, Tenemos todo en la nube. Es una aplicación serverless. Y, y también estamos empezando a consumir servicios de inteligencia artificial. Hay muchas cosas de inteligencia artificial que están que hacen parte de la solución. Y tenemos varios proveedores. mm, Entonces, tenemos varios sabores en términos de tecnología, eh, donde, donde empezamos a jugar con todo esos pro y contra. Existen limitantes con la tecnología que estamos usando. Voy a darte un ejemplo muy sencillo. Eh, por ejemplo, el front lo tenemos con Angular, Angular 17. El backend está con Java, Spring Boot específicamente, y estamos desarrollando microservicios. ok. Pero muchas veces esos microservicios nos cumplen unas necesidades muy específicas, pero hay momentos donde no todo puede ser microservicios. Entonces empezamos a jugar con eso, Ujú, eh, eh, porque muchos proveedores de inteligencia artificial no utilizan microservicios, utilizan más un enfoque de un web service un poco más clásico, ujú. con unas especificaciones técnicas muy particulares. Eh, entonces, eso hace que empecemos a moldear toda nuestra arquitectura y tratar de ajustarla
a lo que necesitamos nosotros y a lo que el tercero necesita. Ok, Entonces, es un universo muy interesante. vale, súper amplio ese y muy importante ese concepto de que no todo es microservicios, sino utilizar la arquitectura adecuada para la solución adecuada. Sí, sí, específicamente eso porque llegó una parte, sobre todo en pandemia, donde se volvió moda los microservicios, entonces todo el mundo quería microservicios y microservicios es lo último y es lo guau y es lo que me va a solucionar la vida y Ujú, no, como lo mencioné hace un momento, depende mucho de la necesidad del negocio, de qué es lo que requiere el negocio y también si es lo que le favorece, ¿sí? de acuerdo. Porque no todo, o sea, no porque está de moda, quiere decir que es mi solución, Es puede la ser bala que de plata para mm, solucionar todo. sí. Ahora, ¿qué herramientas utilizas para modelar, comunicar y gobernar la arquitectura? Bueno, también depende mucho de la necesidad y de cuál. Hay algo particular acá, porque me pasó como en 3 proyectos en los que estuve. Ujú, Dependiendo de cuál sea el partner de la empresa, asimismo uno utiliza esas herramientas para modelar y gobernar su arquitectura. Por ejemplo, en un proyecto que estuve, el partner era IBM. Como son ujú, partners de IBM, entonces muchas de las herramientas son de IBM. Entonces, uno utilizaba eh, para modelar, pues eso sí es como un poco más flexible el tema. Yo alcancé a modelar con Archimate, alcancé a modelar con Mega, alcancé a modelar hasta con Draw.io, ujú. algo así. Algunos modelaban con Visio, con la herramienta de Office. Sí, entonces, o sea, herramientas de modelamiento existen bastantes. Infinitas. Enterprise Architect es la otra que también usé mucho, pero para temas de gobernanza, ahí sí dependía mucho del partner. Entonces, IBM tiene su propio software para gobernar su arquitectura, gobernar servicios y llevar todo lo, lo que compete en el proyecto. Oracle también, que también es un proyecto donde el partner era Oracle, entonces teníamos que utilizar Oracle. Hubo otro donde había una mezcla que era WSO y, y Red Hat, entonces uno se va adaptando a ese tipo de cositas, Ujú. entonces no te podría decir modelo con esto porque esto es lo que me gusta, sino también Ok. Depende el, del el, proyecto y la circunstancia del sí, el momento. cliente le gusta ver los diagramas en este porque utiliza este software, entonces uno lo hace con ese software, como te dije, algún momento lo utilicé con Draw.io, es algo súper básico, muy, no, o sea, no está a un nivel empresarial, no está a un nivel de arquitectura más especializada, pero pues al cliente le gustaba ver los diseños en esa herramienta, entonces yo los hacía en esa herramienta. Igual yo trataba de soportarme en otras, como Archimate o Enterprise Architect, que me ofrecía un poco más de opciones para poder modelar y poder soportar un poco también los otros diseños. Entonces, sí. Ok, Entonces, si me preguntas por dos en específico, me voy con Enterprise Architect y Archimate. ok, súper bien. Y ahorita hablabas mucho de inteligencia artificial y es el boom de moda. Esa es la nueva bala Ujú. de plata. ¿Qué tendencias ves que están transformando la arquitectura empresarial? Bueno, resulta que con la inteligencia artificial, todo mundo quiere hacer ahora todo con la inteligencia artificial. Ujú. Desde consultar Desde un una correo un bloque hasta hasta lo que se diseñar. imagine. Ujú. Eso es una herramienta de doble filo. La inteligencia, si está mal usada, es es un desastre lo que se puede generar, porque la inteligencia toma como contexto lo poco que tú le das, ¿sí? En ese cajón de texto donde escribes, quiero hacer esto y esto y esto, y toma como referencia esto, ese es el único contexto que va a tener la inteligencia.
Y tú la estás pero es alimentando con ese input y sí, le estás enseñando cómo tú redactas hasta el correo. correcto, exacto. Entonces, uno como arquitecto no debería dejar toda la responsabilidad sobre la inteligencia artificial. No quiero decir que no la usen, que está mal, no. De hecho, es un, digamos, es como un buen aliado para alguien técnico, digámoslo, que, que si existe alguna duda, que si de pronto uno dice, no, ¿qué tal si lo hago por acá? ¿Pero qué pasará? Entonces ahí es donde la inteligencia artificial de pronto le puede dar uno como una ayuda extra, una manito extra, ¿sí? Y no Ujú. dejar que ella haga todo por uno, porque al final, como lo comenté, uno se tiene que sentar a hacer entrevistas, uno tiene que entender las necesidades del cliente, uno tiene que saber cómo lo hace, el procedimiento, esas cosas no las sabe la inteligencia artificial, pero uno De sí. Entonces son cosas muy pequeñas o muy específicas que uno sí podría preguntarle y apoyarle como para uno tener un, un panorama un poquito más amplio, ¿sí? De pronto Ujú. hay cosas que a uno se le escapan. A mí muchas veces como arquitecto en diseño se me han escapado cosas y no está mal que se le escapen o que se le olviden, sino que pues puede pasar, ¿no? Puede pasar y no Sí. está mal. Entonces uno dice, pucha, se me olvidó tal cosa, olvidó incluir esto. Entonces por eso a veces uno en los diseños los versiona. Entonces existe la Ujú. versión 1, 2, 1.1, 1.2, porque son mejoras de algo, de un boceto que ya existió, ¿sí? Entonces Sí, uno lo puede ir mejorando. Pero empezar a generar todo con inteligencia no me parece buena idea hoy en día, porque a pesar de que la inteligencia artificial es vieja, no es algo nuevo, sino que ahorita está de moda, eh, siento que todavía hay mucho camino por recorrer ujú, y que uno lo puede utilizar como apoyo, más no como la palabra final de algo que uno como humano está en su libre albedrío de tomar esa decisión final y hacerlo así, y más como arquitectos, porque es que en uno está la responsabilidad de un diseño final de algo que se va a construir. de Entonces, uno acuerdo. tiene que tener la decisión si lo incluyo o no. ¿Sí? Sí. Es la responsabilidad de uno de hacer un copy-paste tal cual se lo dice la IA, o si lo aterriza, lo analiza y le enfoca el proceso de negocio que está trabajando, porque si haces copy-paste, pues apague y vámonos. Ahí Sí, sí, es la arquitectura. sí, entonces la empresa dirá, ¿por qué le pago a usted como arquitecto si tengo la inteligencia? Entonces yo también puedo hacer eso, preguntarle a la inteligencia y me ahorro un segundo. Y no se Claro, trata de de acuerdo. utilizarlo como yo sí, pero no para que nos haga todo el trabajo. Muy de acuerdo. ¿Cómo logras influenciar sin tener autoridad directa sobre los equipos? ¿Cómo logras influenciarlos para que te apoyen con las ideas que tú propones? El nivel de persuasión que tiene un arquitecto es también indispensable en un proyecto. A ver, Ujú, si bien es cierto, existen cargos de alta gerencia donde ellos al final toman una decisión, bien sea buena, bien sea mala, eh, también está en uno de arquitecto en reflejar las posibles consecuencias que podría llevar o traer a cabo implementar una arquitectura por un camino A, por un camino B o por un camino C. Pero también está dentro de uno decirles, si lo hacemos por acá, puede pasar esto malo, como también puede pasar esto bueno. Y muy probablemente lo bueno sea mucho mejor, sea, tenga un peso mucho más importante que lo malo. Pero de entonces acuerdo. también está entre nosotros decir, pero si pasa esto malo, tenemos esta opción extra, esta opción B o este Ujú, plan de contingencia para mitigar eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo influencio yo en los equipos? Es haciendo exactamente eso, de decirles, ok, porque, a ver, uno como arquitecto no debería ser la, la, la voz suprema, ¿sí? En los equipos ujú. técnicos, porque yo lo diseñé y me parece que esto es lo correcto y eso se hace así, está escrito en piedra y porque lo digo yo, no. En realidad uno lo que debería hacer es tomar diseñar la solución,
presentarla a los equipos técnicos y empezar a recoger un feedback que le ayude a uno de pronto a entender, porque como dije, hay cosas que a uno se le escapan, entonces de pronto uno lo diseña y resulta que hay algún componente que no es, entonces el equipo técnico, que es el que también está en el día a día desarrollando y enfrentándose a esos problemas, también le pueden decir a uno, por ahí de pronto no es, de pronto por acá, entonces uno ya empieza a decir, bueno, y si lo hacemos por acá podemos ganar esto, y si lo hacemos por allá perdemos tal cosa, y así. Entonces todo es una balanza, ¿sí? Entonces Sí, es también empezar a hablar tanto con el equipo técnico como el equipo gerencial y administrativo de alta gerencia, porque hay muchas veces donde la alta gerencia solamente le importa es el revenue, el obtener el dinero, pero hay más cosas allá, ¿sí? No, no todo se trata de generar la ganancia que ellos quieren, sino que se puede generar la ganancia y la estabilidad y la felicidad del usuario, ¿sí? Entonces uno empieza a decirles, hey, pero recuerden que si lo hacemos así, perdemos esto, ganamos esto. Entonces uno pone las cartas sobre la mesa, ¿sí? de acuerdo. O sea, invitas también a los equipos técnicos y tener los otros puntos de vista para llegar a una conclusión y trabajar en conjunto. No solo es Sí, la voz del arquitecto, es la palabra de Dios y te alabamos, Señor, no, sino correcto. Sí, yo siempre me he apoyado en los equipos técnicos. Por lo que te digo, ellos conocen el día a día, ellos saben cuáles son los problemas con, no sé, integrarse contra un servicio de un tercero tal. Ellos son los que conocen qué es lo que hay, o qué es lo que existe de pronto en esa capa intermedia, en ese espacio intermedio entre la solución de uno y la solución de un tercero, cosas que a veces uno no tiene el conocimiento universal. Entonces, ese tipo de feedback que le ofrece a uno los equipos técnicos es muy importante. Y al ok, final uno diseña, toma decisiones, hace su balanza, lo que le llamamos un trade-off, y al final uno pues pone las cartas en define la el mesa, camino. ganamos, esos son los pros y los contras de cada una de las soluciones que uno puede emplear. De acuerdo. Y en ese rol que has estado en las empresas internacionales, ¿qué has aprendido de trabajar con equipos multiculturales? No sé si de pronto has trabajado también con otros latinos que también están trabajando para esas empresas o esa multiculturalidad de latinoamericanos, de pronto canadienses, de pronto de Estados Unidos, mexicanos. Alinear todas esas culturas, ¿te ha tocado y cómo las has Sí, trabajado? sí, es complejo cuando existe mucha multiculturalidad. Ujú, Es complejo manejar eso porque cada uno trae sus formas de hacer las cosas, ¿sí? ujú, Entonces, me ha pasado que, no sé, a alguien le gusta hacerlo de color rojo, pero es que yo lo he hecho de color azul, pero ujú. resulta que otro compañero lo ha hecho de color verde y resulta que el negocio lo necesita de color morado. Entonces es empezar uno a alinear todas esas cosas, esas culturas, porque al final son culturas, empezar a alinear todas esas culturas, porque el que al final tiene la razón, pues en este caso es el cliente, o sea, él es el que está pagando por un producto, ¿sí? Puede ser que el cliente sea interno, sea de la misma empresa, pero pues es el cliente al final. De Entonces acuerdo, alinearlo así eh, es complejo, manejar eso es complejo. No solo por de pronto una barrera de idioma, no, es un tema de cultura, es un tema de cultura específicamente. Muchas veces la barrera del idioma ni siquiera afecta. A ver, ujú, por ejemplo, en temas de programación, por poner un ejemplo muy básico, el idioma para uno programar es el mismo para todo el mundo. Yo hablo español como mi idioma nativo. Y si yo voy a ujú. programar en Java, todo lo que hay en Java está en inglés. O sea, me refiero a La las sintaxis. sintaxis del lenguaje de programación es en inglés. ¿Sí? Puedo trabajar con alguien de la India, puedo trabajar con alguien de Francia. El código está escrito en el mismo idioma. Yo Ujú, debería entender el mismo código que lo entiende el de Francia, que lo entiende el de Alemania, que lo entiende el de India, el de Rusia. Es lo mismo, ¿sí? ujú. Ahora,
Que ellos lo hagan o que nosotros lo hagamos de una forma es otra cosa. Entonces ahí es donde empieza uno a alinear las culturas. Ok. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto. ¿Y has tenido algún conflicto que tú digas, uy, este sí me sacó una cara verde y tuviste que intervenir? ¿Cómo lo resolviste? Acá en Colombia, vaya, En cualquier lado, en porque ambos. siempre pasa. En una empresa de telecomunicaciones en la que trabajé, tuve Ujú. un par que era bastante conflictivo. Y era por lo mismo, porque es ese tema de egos donde él creía que tenía la decisión final y no es así. Entonces, eh, él hacía sus diseños y él decía, es que se tiene que hacer así porque esta es la forma correcta de hacerlo. Y un Ok. líder técnico dijo, pero es que así como usted me lo está planteando, no, no se puede. O sea, técnicamente en este momento no se puede hacer así. Es mucho más costoso hacerlo como usted lo dice que como lo hacemos hoy en día. Y Ujú. pues si hubo un conflicto de egos, hubo un conflicto ya un poco más allá Ujú. y pues me tocó intervenir y, y, y pues ser el intermediario entre ambas partes. Ya. Entonces, ya normalmente cuando uno trabaja en arquitectos, normalmente hay excepciones, ya uno como que se entiende y como que apacigua un poco más y como que entiende razones, ¿sí? Ujú. Que uno le puede Hay decir a un que, par arquitecto, hay que vení, sacar las habilidades blandas y llegar a sí, esos acuerdos de negociación. sí, ¿y por qué no lo hacemos así? ¿Qué tal si se hace así? Recuerde que por acá se tiene algo Ujú. y, y empezando a mediar así y sacar las cosas a flote, ¿sí? Mm. Porque, a ver, si uno entra en un conflicto con cualquier persona, no tiene que Ujú. ser alguien de trabajo, y a mí me gritan, pues yo también sé gritar, ¿sí? Sí. Sí, yo también sé gritar igual que me va a gritar usted, que igual que me va a gritar otra persona, ¿sí? Yo también sé gritar. De pronto está más fuerte, qué sé yo. Pero no se trata de desgastarme gritando. Se trata de ver por qué me está gritando, qué puedo hacer yo para que me deje gritar o, ¿sí? ¿Cómo apacigua uno eso y cómo llega uno a un acuerdo? Ujú. Y eso pasa también en el trabajo. De Entonces, acuerdo. lo que dijiste es totalmente cierto, las habilidades blandas eh, pasan muchas veces desapercibidas, pero uno las tiene que desarrollar y ponerlas en práctica. Eso. Esa fue mi experiencia en Colombia. O sea, me tocó, en conclusión, me tocó ser intermediario de eso y al final adquirí una responsabilidad extra de un proyecto que no tenía que yo intervenir. Pues, resulté interviniendo, Ya. entonces tuve carga extra ahí. Pero bueno, al final se Terminó solucionó de el mediador. problema. Ya. Y en Canadá específicamente fue eh, como ese, esa subjetividad que existen en los conceptos, Ujú. con lo que le llamamos nosotros técnicamente el MVP, el Ujú. Producto Mínimo Viable, que es algo muy subjetivo, porque lo que para mí es mínimo, para otra persona no es lo mismo, no es el mismo mínimo, ¿sí? Entonces existen esos conflictos de que hay personas que el mínimo es para mí el alto y el perfeccionismo es otro conflicto que existe en los temas técnicos, que hay gente que quiere tener todo muy perfecto y resulta que en esto no existe la perfección Ujú. y si la existiera No sería estaríamos algo. acá. Por eso todos los software, incluso la inteligencia artificial, cada día está evolucionando. Por eso existen nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Por eso Ujú. existen eh, nuevos ¿cómo llamarlo? Nuevas versiones, cada 2 semanas es 3.2, 3.5, 3.6, volvemos a la 3.2. Y esa guerra, por ejemplo, que OpenAI tiene su contrincante fuerte chino que es DeepSeek, entonces DeepSeek dice que yo soy mejor que AI y AI dice lo contrario. Entonces eso Ujú. nos da
la razón de que no existe la perfección, siempre hay opción de mejorar. Y así de pasa. ser educativo. Y así pasa en el software. Entonces, eso, volviendo al tema, lo de la perfección y la subjetividad, también eso es un conflicto muy fuerte. Entonces, entrar uno a entender de lo que usted quiere, si es en realidad un mínimo producto viable o en realidad usted lo único que quiere es ser perfeccionista y alargar esto y, y Mm, llevar más allá y retrasarnos y retrasarnos y retrasarnos, ese es otro conflicto. Es muy sí, fuerte hay también. un buen dicho que he aprendido últimamente es mejor hecho que perfecto. Y Ujú. salgan con este pedacito y vamos sobre la marcha iterando y mejorándolo. Porque sí es bastante complejo de que hasta que no quede todo cuadriculado, estructurado, y uno también tiene que aprender a ser flexible, porque pues uno viene como de ese nivel de ingeniería matemático y si no es tal cual como se planteó, no está listo para salir a producción y hay que arriesgarse, Sí, hay que ser ¿cómo muy medía yo flexible. eso? ¿Cómo solucioné yo ese conflicto? Me tocó hacer algo que no me gusta y es que me tocó involucrar otras áreas. Ah, ok. Entonces me tocó involucrar el área que era la que estaba colocando el dinero y Ujú, decir, bueno, vea, ustedes necesitan tener pronto una, una inversión, perdón, un retorno de la inversión. Resulta que está pasando esto, entonces, pues nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sí? ujú. Porque pues yo puedo seguir haciendo esto, yo puedo seguir generando nuevos diseños, yo puedo seguir generando nuevas habilidades para lo que estamos haciendo, nuevas cositas, pero pues ustedes se van a ver afectados en temas de, de ganancias. Sí, claro. Entonces, reunámonos todos, pongámonos de acuerdo cuál es su necesidad, cuál es la necesidad del área técnica y lleguemos a un consenso, porque si me quedo yo en el área técnica todo el rato y dele y saque y no, y que lo quiero así, lo quiero así, pues nunca vamos a llegar a desplegar, nunca vamos a llegar a salir a producción y resulta que hay otra área presionando y diciendo, oye, yo necesito generar ingresos. ¿Usted por qué no sale? Usted me está afectando a mí, yo tengo un plan para este año y que tenemos que tener tantas ganancias por mes o por año, lo que sea, o por semestre, trimestre, como ellos lo planifiquen, pero es que usted me Ujú. está afectando, entonces me tocó involucrarlos a ellos y poder sentarnos todos en la misma mesa y consensuar. Y así Ok, fue. tomar decisiones. Uy, súper bien. Volviendo un poquito, cuando hiciste la arquitectura, la especialización en arquitectura, no quisiera Ujú. dejarlo pasar. ¿Cuál es tu opinión de la especialización de la Javeriana en arquitectura empresarial de software? Tu opinión personal. ¿Qué te pareció bien? ¿Qué te pareció malo? ¿Qué sería mejorar? Mira, yo lo puedo decir con esta frase. Fue la mejor inversión que yo he hecho en mi vida, sinceramente. La Javeriana no me está pagando por decir esto, antes me pagaba por, por tenerlo, pero sí en mi experiencia personal fueron los centavos mejor invertidos en mi vida, Mm, porque gané muchísimo conocimiento, eh, me llevó a otro nivel, ya de pronto mucha gente quiere escuchar esto y es ya en temas de ganancia, de ujú, obtener esa inversión de vuelta, fue, fue digamos que en un plazo corto. eh, ujú. entonces sí vi los frutos muy pronto después de finalizarla. En todo sentido, monetariamente, intelectualmente, en experiencia, en todo, en todo. Fue duro, pero valió cada centavo. Vale, ¿y tú qué crees que le faltó a la especialización? Que digas, uy, hubiera sido mejor esta materia por esta otra que me hubiera gustado tener acá. Es difícil porque tengo varios compañeros que le hicieron después de que yo terminé Ujú, y ellos vieron cosas que a mí me hubiese gustado ver en su momento, pero no porque, a ver, era porque era lo que estaba en ese momento en demanda en la industria, ¿sí? ujú.
Entonces llega un punto en los que uno siempre quiere estar a la vanguardia de lo que la industria exige. Y muchas veces, pues el programa lo ofreció después de que yo salí, entonces dije, pudo haber sido Mm, chévere haber aprendido esto, lo otro, otras cosas, pero pues pasó, entonces ya uno puede tomarlo por otro camino, ¿sí? ¿Qué me hubiese gustado aprender en ese momento? Estaba tomando mucha fuerza en ese momento el tema de microservicios, todo lo de tema de arquitecturas hexagonales, ujú. y me hubiese gustado mucho haber tenido un enfoque por ese lado. No lo tuve, estuve más por el tema de servicios web, Ya, por ser muy técnico, entonces no alcanzamos a llegar al punto de arquitecturas hexagonales. vale, Eso estaba a aprender. listo. Y ya para ir cerrando, para quienes nos ven y nos escuchan de Latinoamérica y quieren crecer como arquitectos y queremos crecer como arquitectos, ¿tú qué nos recomiendas para dar ese salto a proyectos internacionales, a esos temas de, venga, de verdad el inglés es lo que tenemos que aprender y formarnos para trabajar allá internacionalmente y ganar mejores salarios? ¿Tú qué nos recomiendas ahí desde ese punto? Bueno, miro, lo primero que hay que hacer una catarsis y entender es, bueno, preguntarse uno mismo es si en realidad el software es lo que le apasiona a uno, ¿sí? Ujú, Si uno quiere ser arquitecto de software, tiene que gustarle el software, sí o sí, ¿sí? de acuerdo. Y, y lo siguiente que uno se tendría que preguntar es, ¿dónde quiero tener mi zona de confort? ¿La quiero tener Ujú, aquí en mi país de origen, teniendo esta industria local? ¿Esto es donde me siento cómodo? ¿O quisiera llevarla a otro lado? Quisiera saber un poco más de cómo lo hacen en X país. Entonces, eso es otra cosa que se tiene uno que preguntar. Para el caso específico de Norteamérica, en Norteamérica existe, eso es eso es un universo de arquitecturas que probablemente uno nunca en la vida las había visto, ¿sí? O sea, existen muchos sabores y colores. No existe algo que uno específicamente se case y uno diga, esta es, no. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Quién se ujú. iba a imaginar que, o sea, la inteligencia artificial iba a llegar a tomar esta fuerza, ¿sí? Y eso está hecho con una arquitectura, ¿sí? Sí. Cada una tiene una arquitectura diferente. Pero es ahí donde uno tiene que empezar a ver si como que le llama la atención algo, uno quiere explorar otras zonas. Mm, Y dependiendo de donde uno las quiera explorar, ahí es donde entra el tema del idioma. Lo más cercano que tenemos nosotros, por ejemplo, el caso de Colombia, pues es Norteamérica, entonces el inglés es indispensable, totalmente ujú, indispensable. De pronto uno en el software adquiere una que otra, otro conocimiento un poco técnico, porque pues hay cosas que manejamos nosotros, terminología técnica que está en inglés todavía. Por ejemplo, hablamos de web services o un web ujú, service, es una terminología en inglés. Eh, entonces uno como que se adapta un poco de la parte técnica, pero sí empezar a mejorar el tema del inglés es indispensable si uno quiere llevar su carrera a otro nivel. ¿Por qué digo que el tema del inglés? Porque si uno quiere hacer lo que yo hago en este momento, por ejemplo, de sentarme a hablar con el cliente y hacer eso, hay cosas que no necesariamente tienen que ser técnicas. de Hay acuerdo. otra terminología, hay otro vocabulario que es totalmente cotidiano, entonces es entender también ese vocabulario, ¿sí? Entonces sí, Ujú, por supuesto, el inglés es indispensable, eso sí es crucial, probablemente primordial. sea casi que universal. Hay países donde el inglés no es tan indispensable, pero sí le puede dar uno otro nivel, lo puede uno llevar a otro nivel. Eso es lo que yo recomendaría, sí. Si usted siente que su zona de confort puede ser más grande, empiece a buscar dónde quisiera estar esa zona de confort. Excelente, muy buen consejo. ¿Y qué errores comunes que cometiste y
ya hoy no repetirías a ¿Qué nivel de errores arquitectura? comunes? Mm, Tomar supuestos, suponer algo. Eso es un pecado muy grande. Cuando uno supone que algo debería ser así, resulta que no es así. Entonces, le hace uno Totalmente. gastar tiempo, esfuerzo. Eso es muy feo, no lo volvería a cometer. Eh, Está mucho de preguntar, Ujú. preguntar no es pecado, preguntar cómo lo hacen, por qué lo hacen, y no suponer que algo se debería hacer así, no. Otra Ok. cosa que cometí al principio era, normalmente en mis diseños trataba de incluir de todo, todo lo que se me atravesara, algo que estuviera de moda, lo metía. Si algo me llamaba por ahí la atención, lo metía. Entonces mis diagramas al principio eran muy sobrepoblados de componentes, arquitecturas, Ventas. marcas, sabores, colores. Y resulta que no, solamente necesitaban de 500 componentes por ahí, no sé, 20. Entonces quedaba un diseño supremamente grande que tocaba uno o achicar un poco con hacerle zoom out. 10 una para poder ver el componente que sí tenías que impactar. Sí, cuando resulta que era solo una fracción o algo así. Ese tipo de cosas ya uno es como un poquito más centrado y más específico en algo. Ujú. Pero eso uno lo va adquiriendo con la experiencia y todo eso. Y preguntar, eso es lo más indispensable, preguntar qué es lo que tiene la empresa, qué es lo que tiene el negocio actualmente y, y qué se puede hacer, ¿no? Porque no todas las empresas, por ejemplo, un caso que me pasó, una vez yo estaba haciendo un diseño y estaba cogiendo mucha fuerza a la nube Ujú. y dije, "No, pues pongamos esto en la nube y puse pum, 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 diseños, componentes en la nube y cositas en Amazon, me acuerdo, estábamos Ujú. haciendo cositas en Amazon. Y no, sí, acá pongamos un servidor así, todo chévere, con su diseño de infraestructura y un servidor con tanto espacio en disco y tantas gigas en RAM y tanto de banda ancha para poder tener conexión rápida y todo eso. Llegó y me dijo el sponsor, ¿y quién va a asumir ese costo? ¿Usted lo va a pagar? Yo no lo va a pagar. Eso para nosotros Claro, no podemos pagarlo. Y ahí se me cayó el diseño totalmente. se cayó el castillo de naipes. Me dijo, nosotros estamos pagando un ingeniero de infraestructura y nosotros tenemos un data center acá y no podemos darnos el lujo de pagar algo en la nube cuando tenemos un data center acá en ese momento. Ujú. Entonces, eso me pasó. Por no Se les preguntar, por no preguntar. por no hacer el doble clic y hacer la pregunta correcta. Ujú. Por suponer cosas, no preguntar, asumí un costo que nadie quería asumir y que yo tampoco podía asumir. Total. Y viejo Andrés, para terminar, ¿algún curso que te marcó, un libro que nos pueda recomendar o un mentor en la comunidad de arquitectura? Porque pues nosotros somos un poquito de vieja guardia y arquitectos que sean mentores, que uno diga, este es mi foco, a este lo va a seguir, este es un referente, pero nos ha tocado más empíricamente a tú a quién recomendarías o un libro que te haya marcado y digas, este te lo recomiendo. Bueno, eh, en temas de arquitectura eh, y en desarrollo de software, los de arquitectura limpia y código limpio Ujú. son, no sé si podría decir que es como la Biblia, otros, o sea, porque son estándares muy buenos que uno puede poner en práctica y que ayudan un montón. Ujú. En temas de referentes, no tengo uno en específico, la verdad, pero sí hubo un profesor, Carlos, em, el profesor Carlos, y se me Roles. escapó. Carlos Robles, sí, señor. Eh, Me pareció alguien supremamente top.
Aprendí muchísimo de él, muchísimo. Carlos Robles. De Sí. hecho, eh, le aprendí a él, de hecho, el tema, lo de preguntar, que te comentaba, Ujú, lo de no tomar supuestos y muchas habilidades blandas, sobre todo para poder hablar técnicamente y no técnicamente con diferentes clientes, con diferentes públicos objetivos. ujú. Súper top, súper top. Muy Yo creo bien. que podría decir que es mi referente actualmente. Bueno, viejo Andrés. A nivel Latinoamérica, ¿no? A Ajá, nivel de América, sí, también tuve un docente supremamente bueno. ¿no? Eh, Me pareció alguien muy, muy sabio, podría decir que es el Carlos Robles en inglés. Versión inglesa. Sí, 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 sí. Vale. ¿Y cuál es el nombre? Como para Chris, seguirlo, buscarlo en LinkedIn. Chris Cusack. Chris Cusack. Sí, Listo. Ahorita me pasas el nombre ahí para buscarlo sí. y dejarlo acá en los comentarios. Bueno, viejo Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto ha sido una charla súper maravillosa, recordar momentos, cosas que a veces uno se le olvidan de la especialización. Gracias por compartir tu conocimiento, tu franqueza, tus experiencias. Y no sé, si quieres dejar redes sociales donde pueden encontrarte, el LinkedIn, cualquier cosa. Y pues nada, muchísimas gracias de verdad por el espacio. No, a ti, muchas gracias, de verdad. Me gustó mucho la experiencia. Uno muchas veces no tiene estos espacios como para compartir sus anécdotas, entonces sí, sí es muy chévere, te hacen uno recordar cosas, por lo menos lo aterrizan un poco más. Sí, recordar los principios y mirar cómo se pueden mejorar para volverlos a poner en práctica. Entonces, Sí, pues claro. nada, muchísimas gracias Andrés. Para todos los que nos ven y nos escuchan, si les gustó este contenido, suscríbanse, comparta y dejen en los comentarios todas las dudas que tenga, que las trataremos de resolver en el menor tiempo posible. Entonces, no es nada más. Muchas gracias. Hasta Ahí luego. Chao, chao. abajo. Chao, chao, gracias, chao.